Em, ok, compañeros y compañeras, bueno, ¿cómo han sentido las investigaciones eh, de ayer? ¿Terminaron los métodos de recolección de datos? ¿Cómo les fue con este ejercicio? Hola, bien, bien. ¿Pudieron hacer todo lo que se les pidió? En mi caso se me complicó un poco lo de las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas. Es que la cita Sí, parafraseada es que usted lee un contenido, ¿verdad? Y lo interpreta con sus propias palabras y lo escribe. Eso es. pero entonces no es necesario colocar lo que, o sea, como citando al autor, o sea, basado en lo del autor, sino que solo es mi propia opinión. No, claro que sí. Es como que yo me ponga a hablar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para tal vez aterrizar un poco lo que quiero decir. Eh, digamos que estoy hablando de un tema que no conozco, ¿ok? Eh, por ejemplo, el tema del manejo de la basura aquí en la UNAM. Yo ni sé quién hace eso. Entiendo que hay un área de mantenimiento de la UNAM, pero si yo encuentro si yo me encuentro con alguien que conoce el tema, o me encuentro un artículo, digamos, en internet, o tal vez me encuentro, digamos, al encargado de mantenimiento y platico con él sobre ese problema de la basura de la universidad. Entonces yo en el aire, yo trato de captar lo que él dijo, ¿verdad? Y lo anoto, como lo que hacen los periodistas, y lo transcribo. Esa información no la conozco yo, la dijo el jefe de mantenimiento de la universidad. Pero yo interpreté lo que él dijo y lo redacté. Tal vez no textualmente, pero lo copié de esa forma. Diferente que, digamos, que viniera esa misma persona y empezara a hablar de cifras. Entonces, por ejemplo, dijera, en la universidad se recolectan tantas toneladas de basura. Y si lo dijo así textual, entonces eso sí va citado, entre comillas, porque lo dijo así textual. Pero si yo solamente solo hago una interpretación de lo que él dijo y lo pongo con mis propias palabras, siempre es una cita de esa persona. No sé si, si respondí tu pregunta. Sí, Lick, gracias. Ujú. ¿Alguien más que haya tenido dudas o consultas con esta tarea? La vamos a revisar con calma, ¿eh? Yo le voy a hacer retroalimentaciones, pero quisiera unas primeras impresiones, a ver qué. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿No hay dudas? Ok. Si no hay dudas, entonces vamos a hablar de la entrega de hoy. Va. Realizar exposición no mayor de 10 minutos en PowerPoint y en Word. ¿Ok? Entonces ya tengo los grupos definidos. Aquí está. Exposición no mayor de 10 minutos sobre los siguientes temas. Esta es una exposición cortita, ¿va? No tiene que ser algo extenso. Entonces, no sé si el grupo uno están por ahí. ¿Están por ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Entonces, si quiere, Buenas noches, le buenas apoyo con la noches. proyección para que si tiene, A eso iba ahorita. Se lo envío al WhatsApp, como guste, yo no tengo por problema. favor, apóyennos, que estas computadoras que tenemos ya están un poco obsoletas. No, no Ay, hay ningún disculpe. problema. Ningún problema. Se lo mandó al compañero Ronnie.
Ahorita se lo estoy adjuntando a usted directamente para que ahí un solo lo Ah, haga. bueno, está bien. Está Ahorita, bien. ahorita, ahorita. Es algo breve, no quiero algo Sí, extenso, o sea, no tiene que ser tan detallado, solamente una impresión de qué es lo lo que piensan básico. de ese método. Ujú, así es. Si el compañero va a comenzar, él va a tomar 5 minutos y yo los otros 5 minutos para que así Ok, pues está bien. estamos Ok. coordinados en ese aspecto. Entonces ahí se lo envié, si me revisa, por fin. Voy, ahorita. Voy, Patricia, que está cargando este WhatsApp. Sí, sí, no, igual es que viera qué problemas tenemos con esta computadora, también viera que estábamos con el compañero discutiendo quién iba a cargar porque no sabíamos cómo compartir, porque tenemos problemas, está con el celular y yo con una computadora obsoleta. Ajá. Bueno, entonces les comentaba un poco, ¿va? Lo que se busca con las investigaciones es que sean, bueno, usted le puede enseñar el tema del plagio cuando terminen las exposiciones, qué herramientas pueden usar para evitar el tema del plagio. O sea, es algo que aquí en la universidad se dice, pero yo creo que nadie lo enseña y creo que es importante entender esa herramienta y entender por qué es que no se debe de plagiar. ¿Ok? Entonces, no, adelante, Patricia, te dejo aquí y tú me dices cuando hay que avanzar, ¿ok? Compañero, le cedo la palabra, compañero Pedro, ¿está listo? Sí, buenas noches, licenciado Josué, buenas noches, compañeros. Un gusto pues estar aquí, ¿verdad? Recibiendo la clase y bueno, pues el grupo número 1 lo conformamos la compañera Carla Patricia Maradiaga y mi persona Félix Briceño, solamente somos 2 integrantes en el grupo. Eh, pues empezaremos hablando pues lo que es el método lógico deductivo y este pues nos dice que cuando se habla de metodología es cuando nos referimos a describir y analizar los métodos según Daniel Béjar 2008. Este método pues se aplica a los principios descubiertos, a casos particulares a partir de la vinculación de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble. Y pues para esto existen 2 tipos de métodos, que es el método deductivo directo, que es una inferencia o conclusión inmediata. Félix, Este se solo te obtiene. interrumpo un ratito, Félix, un ratito. Si hay que mover la diapositiva, tú me indicas. Ok, sí, ok, sí, pasemos, licenciado, a la primera diapositiva, perdón. Ok. Pues me quedé pues en que el papel de la deducción en la investigación es doble. Existen 2 tipos de métodos. Para este está pues el método deductivo directo, que es una inferencia o conclusión inmediata. Este se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. Con el método deductivo indirecto, que es una inferencia o conclusión inmediata, pues necesita de silogismos lógicos, donde silogismo es un argumento que consta de 3 proposiciones, es decir, se comparan 2 externos con un tercero para descubrir la relación entre ellos. Con el método inductivo, pues este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos para llegar a conclusiones. Como explica pues también Daniel Béjar, en el método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos mediante la generalización del comportamiento observado. En realidad lo que realiza es una especie de generalización que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. Si le damos a la siguiente diapositiva. Pues aquí es una breve explicación, ¿verdad?, de las características del
metodológico deductivo e inductivo, pues hablamos, ¿verdad? Que normalmente va de lo general a lo específico. El método deductivo, ¿verdad? Hablo del método deductivo, va de lo general a lo específico. Pues consiste en extraer conclusiones a partir de una hipótesis en general, ¿verdad? Para el método inductivo va de lo específico a lo general. Y este método se realiza observaciones y luego el observado se somete a un análisis para llegar a una conclusión, ¿verdad? Pues hablamos también que el método lógico deductivo pues nos ayuda a establecer conclusiones a partir de lo general. También generaliza las observaciones. El objetivo de este método pues genera un nuevo conocimiento y el razonamiento va de lo particular a lo general. En el método inductivo pues existe observación de los hechos, análisis de los hechos, formulación de hipótesis y comprobación de hipótesis, teoría y ley. Pues, creo que a esta parte llega mi exposición, ¿verdad, compañera? Listo. Bueno, seguimos. Buenas noches, compañeros, estimado licenciado. Mi nombre es Patricia Maradiaga. Pues vamos a ahondar un poquito en esa plantilla de características. No sé, licenciado, si me la retrocedo un poquito. Ahí donde está, compañero. Ok. Ok. Cuando hablamos del método lógico deductivo e inductivo, por lo general, el método deductivo, este tipo de método consiste en extraer conclusiones a partir de una premisa o hipótesis, es decir, que va de lo general a lo específico, mientras que el método inductivo, este método realiza observaciones y luego después de lo observado se somete a un análisis para llegar a una conclusión, es decir, es el contrario, va de lo específico a lo general. Como mencionaba el compañero, y podemos ver las diferencias, él compartió en este momento las diferencias, tanto del método lógico deductivo como del método inductivo. Ahí podemos ver que ninguno de los dos utiliza los mismos parámetros, es decir, uno establece conclusiones y el otro, a partir de la observación, llega a hechos, ¿verdad? Y formula una hipótesis. A partir de eso también comprueba una hipótesis y genera una teoría y una ley. Estamos hablando del método deductivo. No sé si avanzamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Un ejemplo claro del método deductivo e inductivo. Supongamos que en la tienda de UNSA, que es una tienda departamental, como todos sabemos, venden absolutamente casi de todo. Si nosotros vemos una larga fila fuera de esa tienda, podemos intuir que tienen rebajas y descuentos, como su famoso Viernes Negro. Eso es un pensamiento inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque yo al ver la fila, estoy induciendo que hay algo adentro, que hay una promoción o están regalando algo. Al contrario del método deductivo. Si me llega una notificación a mi correo o WhatsApp de que la tienda va a tener descuento, entonces yo ya estoy deduciendo que va a haber un tipo de descuento, porque incluso en el correo nos dicen, ven y aprovecha este 50%, nuestro Viernes Negro, incluso nos dan las fechas. Entonces ahí yo puedo deducir que ese día va a estar lleno, va a estar llenísimo de gente aprovechando los descuentos. Ahí mismo yo puedo deducir que todos vaya, por ejemplo, ponen del viernes, sábado y domingo, yo estoy deduciendo que el día viernes y sábado estará súper lleno porque son los primeros días de descuento. Al contrario, el domingo podemos deducir que puede haber un poquito menos de gente y es por ello que podemos acudir a este tipo de eventos. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Sí, así. Ok. En conclusión, podemos decir que los métodos lógicos deductivos y el método inductivo son estrategias de razonamiento lógico. Es decir, al utilizar el método lógico deductivo, es un método que se utiliza en toda investigación para generar conclusiones. Asimismo, podemos comprobar una hipótesis. Y sobre todo se puede generalizar los resultados de una investigación y que es un método fácil y rápido, ¿verdad? El método deductivo. Mientras que el método inductivo se basa en la observación que consiste
en la obtención de conclusiones, ya que este método parte de una hipótesis formulada para lograr obtener información generalizada. Se puede concluir que el método deductivo establece conclusiones lógicas, mientras que el método inductivo llega a conclusiones obtenidas después de la observación y la experiencia vivida, ¿verdad? En este caso. Nos agradecemos, compañeros, su atención y gracias por estar atentos a nuestra exposición. Nosotros fuimos el grupo 1. Esperamos pues les haya parecido nuestra exposición y si tienen consultas y preguntas a la orden. Gracias, feliz noche. Gracias a usted. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? No. No, por mi parte estuvo muy bien. En resumido, en tiempo y el ejemplo que queríamos hacia el final. Está bien, ¿verdad? Solamente les pido que la suban, ¿verdad? Al portal antes de que no sé si ya la subieron. No, ahorita es que estamos, ahí vi unos erroritos en la conclusión, los vamos a corregir antes de subirla. Ok, está bien. Ok, Gracias, sigamos. Lidia, por apoyarnos. El grupo 2. Aquí tengo habilitado ya para que compartan. Grupo 2. Estamos, bueno, no sé las demás compañeras si están, porque una se nos retiró el día de hoy. Bueno, adelante, compañero. Bueno, voy a comenzar yo. Buenas noches, compañeros. Un placer. Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos, grupo 2. Grupo 2. No sé si estará Helen por aquí, porque somos los únicos que hemos ¿Quién más quedado. está contigo? Helen. No, Félix. Helen. Y somos los únicos dos que hemos quedado. Bonnie no, al fin nunca entró, creo, al grupo, porque nunca entró al link que le enviamos, y Helen no sé si está por Fíjate ahí. que casi no te escucho, Carlos. No sé si todos los demás lo podemos escuchar bien. Pero por lo menos yo casi no te escucho. Ahora, Lick, Ahora sí, mejor. Ajá. creo que eran las manos libres. Le comentaba que Bonnie no entró al grupo, creo que no está llevando la clase ya. Ah, ok. Y Paola Denisa se retiró el día de hoy. Nos dijo que no iba a estar llevando la clase. Entonces quedamos Helen y yo. Está bien. Con eso que está comentando Carlos, pues yo después del primer examen voy a revisar esos grupos y si hay que hacer ajustes, ¿verdad? Los hago. No hay ningún problema. ¿Verdad? Porque recordemos que a veces de todo hay una viña del Señor, ¿va? Y si hay que hacer ajustes en el grupo, pues hay que hacerlo. Para tomar en cuenta solamente lo que estamos. Entonces, pero eso lo haré después del primer examen, creo que en la siguiente semana. ¿Ok? Sigamos adelante, no te atraso, Carlos. Listo. No sé si tendremos a mano la presentación. Creo que la otra compañera no está, fíjate, estaba pidiendo apoyo, Lick, con la presentación. Bueno, pero Creo que no ¿qué está. método te tocó? El hipotético deductivo, creo que es. Deductivo hipotético. ¿La tenés a mano 2. o no? No, fíjate que no la tengo a mano, Lick. Ok, si querés, para darte chance, pasamos con el grupo 3, por mientras la buscas y te organizas. Ahorita yo la busco, el contratiempo. Vaya pues, ¿está listo el grupo 3? Gracias, Lick. Hola, licenciado. Sí, estoy listo. Ok. Permítame, comparto pantalla. Arnulfo. Vamos a observar mi pantalla. Está cargando ahorita. Ahorita ya. Permítame un momento que está lento esto. Bien, buenas noches, licenciado y compañeros. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la metodología de investigación basado en el método histórico-lógico y el método de investigación-acción. Para empezar, pues yo creo que es bien importante poder dar como un refrescamiento sobre qué es la metodología de investigación.
Y en este caso, pues recordemos que la metodología de investigación es una herramienta en el campo de investigación, pues que usa una estructura y contenidos para abordar elementos básicos y estos guían, pues, para desarrollar una investigación en sí. Y se crean teorías y al igual mediante la investigación se pueden modificar las teorías que ya están siendo como existentes, por así decirlo. Entonces, como método, el primer método es el método histórico-lógico, en el cual pues este se puede aplicar no solo a la disciplina en general, sino que se denomina a través de la historia. Es decir, que si vamos a hacer una investigación en base a un método histórico, significa que vamos a sacar antecedentes. Entonces, como lo describo en la imagen, primero se elige como un tema a investigar. Luego formulamos la hipótesis en base al método histórico. Luego sacamos pues fuentes y estas fuentes tienen que ser específicas para poder lograr realizar con éxito un método histórico. Se hace la recolección, hacemos el análisis, hacemos una sintetización en base a las conclusiones para luego poder respaldar nuestro método histórico. Como ejemplo, podemos poner la pandemia o crisis económica en la pandemia del COVID-2019. Entonces, en primer lugar, basado en los ejemplos que estoy mostrando, podemos decir que formulamos una pregunta. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió? ¿El por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y en qué afectó no solo a nuestro país, sino a nivel mundial? Luego, pues, elegimos las fuentes, como les decía, que estas tienen que ser enlazadas con lo anterior, pues, y deben ser fiables. Por ejemplo, si queremos estudiar lo que sucedió en nuestro país, entonces buscamos artículos o fuentes en base a estadísticas macroeconómicas o informes de organismos reconocidos o también internacionales. Y una vez que encontramos la información de las fuentes fiables, podemos decir que la vamos a analizar. Y en esta parte, cuando estudiamos los datos que son macroeconómicos, y pues, utilizamos una investigación que es más descriptiva. Y ya por último, pues planteamos un informe de todo lo anterior. Y el informe, pues, es base a los antecedentes históricos, como decía en el primer punto, el por qué, qué sucedió y cuáles fueron las consecuencias. Es como una conclusión final. Cuanto al método de investigación en acción, pues podemos decir que tiene 6 etapas. La primera etapa, que es identificar y describir los problemas. La segunda etapa, desarrollo de un plan de acción. Tercero, que sería recopilar los datos. El cuarto, que es un análisis de datos. El quinto, que es un informe de resultados. Y el sexto, que es el ajustar la teoría y el análisis, por así decirlo. Si lo podemos comparar, el método lleva pasos similares, por así decirlo. Pero la diferencia con este método de investigación-acción es que buscamos plantear una acción que sea inmediata, que se pueda aplicar lo antes posible para realizar un cambio. Entonces, en esta forma de vinculación, también podemos ver que se conforma con el ámbito social, porque si lo vamos a emplear, significa que la sociedad se va a incluir en nuestra investigación o nuestro plan de acción. Un ejemplo claro que podríamos decir sería cómo combatir el bullying. Entonces identificamos que ese es un problema. ¿Cómo vamos a desarrollar el plan de acción para ese problema? Entonces sería poder capacitar a los profesores y los profesores poder hacer una réplica de la capacitación a sus alumnos, por así decirlo. Recopilamos datos, no solo internos, sino externos, cómo esto ha influido a través de la historia, por así decirlo también. Y aquí también pues se hace una mezcla pues entre los datos. Aquí también podemos incluir la etapa 4, que es análisis de datos, que es conforme a lo que hemos recolectado internamente, podríamos decir. Hacemos un informe de los resultados para luego
poder poner en plan ese plan de acción que estamos llevando. Y conforme a ese plan, pues tenemos que empezar una investigación, el por qué no se está dando bien el plan que habíamos hecho, o por qué razones, o qué nos ha llevado al éxito de poder realizarlo correctamente. Entonces, en conclusión, puedo decir que durante el proceso de investigación existen múltiples métodos. Pues en este caso, el histórico, podemos concluir que es cual esto nos lleva a paso para una situación actual. Y en cuanto al método de investigación-acción, que es impulsado por buscar una respuesta a una situación actual y que es de una inmediata acción. Adolfo, solamente repetime lo último que dijiste de una situación actual. ¿De qué es eso? ¿Perdón? Lo último que mencionaste de una situación actual, si me lo puedes repetir. Sí, que mencionaba que el método de investigación yo concluía que es una acción que impulsa a buscar una respuesta de situación actual y que de manera inmediata, pues una acción que se va a emplear de manera inmediata. Ok. Esto que dice Danulfo va muy de la mano con, bueno, con las investigaciones como se hacen ahora. Por ejemplo, les voy a decir una diferencia que yo he notado, por ejemplo, de cuando yo me gradué de pregrado a cuando yo me gradué de máster, a como yo veo que va la cosa con el doctorado. Son diferentes, pero a manera de síntesis, en un pregrado, por lo general, uno investiga un tema. Depende si no sé qué les va a tocar a ustedes, si va a ser tesis o monografía, porque eso ha variado, pero creo que hay una clase que se llama seminario de investigación. Si no me equivoco, corríjame si me equivoco, creo que eso está en el plan. Pero si alguien sabe de eso, me avisa. Es que como ha variado, por ejemplo, en el 2004, antes los estudiantes se graduaban de monografía. Después allá, por el 2008, cambió la monografía a seminario de investigación. O sea, se volvió una clase. Pero no estoy seguro si ahorita en el 2022 se mantiene, no estoy seguro. Solo ustedes lo saben. Si están viendo el plan de estudio, me avisan. Entonces, a nivel de pregrado cambió esa forma. A nivel de máster y de doctorado, el enfoque cambia. Es bien diferente del pregrado. Por ejemplo, el enfoque es que ya no el alumno investiga sobre un tema, sino que hace un aporte. Con su investigación hace un aporte. A nivel de máster sucede eso. O sea, la investigación suya hace un aporte al área en la cual usted está desarrollando la investigación. Porque decir que sirve que ustedes desarrollen un tema si nadie lo va a leer o nadie le va a interesar. Lo que buscan ahora las universidades es eso, que la investigación que usted haga sea importante y que haga ese aporte. Ahora, a nivel de doctorado va más allá. Se analiza un fenómeno y se plantea una serie de teorías. O sea, uno basa su investigación, igual que en el máster, con teorías, igualito que en el máster, también con teorías, pero la diferencia radica en el nivel de profundidad que se le da a la investigación, en las técnicas que se utilizan, porque, por ejemplo, uno podía hacer un enfoque más suave a nivel de máster, pero a nivel de doctorado más grueso, porque uno tiene que fundamentar teóricamente toda la investigación y formular una solución, un modelo o un planteamiento de solución. Entonces el máster ahí se queda corto porque llega nada más a concluir el problema. Pero en el doctorado usted tiene que plantear una solución. O sea, una solución a ese problema que usted está vislumbrando. Puede ser unas recomendaciones, puede ser un modelo, puede ser un esquema, puede dar como
señales sobre un procedimiento a seguir, ¿verdad? O también puede hacer señalamientos sobre cosas mal hechas y cómo deberían de hacerse. O sea, son diferencias, les estoy planteando diferencias entre licenciatura, máster y doctorado. Eso para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias, Arnulfo, por tu investigación. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Gracias. Pues sí, me toca. El grupo número 2, hoy sí ya estoy Grupo listo. número 2, ok. Adelante. Creo que era Carlos, ¿verdad? Carlos, sí, ahorita le voy a proyectar porque las demás compañeras no están. Entonces les voy a exponer. Ok, ok. Adelante, adelante. Solo me confirman si logran ver. Perdón. No sé si logran ver algo en la pantalla, Lick. Fíjate que no estás proyectando. No. Ya, ahorita veo. Del grupo 4, ¿quién toca? Tengo a No sé si estarán viendo ya. Marcial, Omar, Eliezer y Jay, mira. Adelante. ¿Sabes qué? ¿Estás con el celular? Carlos, Sí, Lick. ponerlo en landscape, o sea, en horizontal, Ahorita. en vez de Ahí. vertical. Hacerle el ajuste ahí, por favor. Ahora, Lick, Todavía está en vertical. creo que va a ir cambiando. Perdón. No sé si ya logran ver. No, Nada todavía. no. Permítame. Le voy a volver a compartir. Ok. Permítame. Solo haciendo un comercial, mañana tenemos los grupos 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? No, igual, Carlos. Si querés explicarlo con tus propias palabras, lo que entendés. Bueno, bien, respecto a lo que nosotros nos tocaba exponer, era sobre el método hipotético deductivo, según el autor Daniel Bear Rivero. Éramos pues, 3 integrantes en el grupo, que como bien les mencionaba, estaba Helen y Paola y mi persona, Carlos Aplica, ¿no? Pero, y bueno, ellas por el momento no sé si van a seguir con la clase porque no me han confirmado. En relación al método hipotético deductivo, comentarles que este método trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis mismas que no podemos comprobar directamente por su carácter de enunciados generales, o sea, leyes que incluyen términos teóricos. A partir de la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, unos enunciados que se refieren a objetos y propiedades observables que se tienen, las de las hipótesis y de verdad o falsedad estamos utilizando directamente. Dentro de la presentación, pues les había agregado también un ejemplo que era, por ejemplo, para entender un poco más lo que es el método hipotético deductivo. En tema de observación eran 3 puntos. En el tema de la observación, en el siglo XIX, los astrónomos Adams y Le Verrier descubrieron que el planeta Urano no seguía la órbita prevista por las leyes de Newton. En el punto número 2, ellos establecen lo que son las hipótesis, donde mencionan que supieron que tales irregularidades serían producidas por la atracción de otros planetas en una órbita exterior. Y en el punto número 3, pues ahí comentábamos respecto a la deducción de consecuencias observacionales que ellos habían tenido en su momento. Y ahí se comenta que si existiera un planeta X, debería tener una masa Y y debería encontrarse en Z punto en el cielo. Por lo tanto, ellos concluían que con un telescopio se podía observar. Esa era, como les mencionaba, un ejemplo del método hipotético deductivo, que ellos comenzaban con lo que era una observación del evento, llegaban al tema de la hipótesis y al final pues tenían lo que era la deducción. Siguiendo con el tema, tenemos que la propuesta metodológica del método hipotético deductivo implica someter a examen las hipótesis de la manera más exigente posible, que no es de la
que no es la de buscar aquellos casos en los que se cumple. Por el contrario, pues ponerlas a prueba consiste en poder buscar sus contraejemplos con toda decisión y ver que no se cumplen para seguir sometiéndolas. La ética que el método hipotético deductivo exige al científico es que proponga los más exigentes contraejemplos y compruebe que no cumplen para afirmar así las hipótesis, y esto significa instrumentalmente refutar los contraejemplos. En relación a las conclusiones, Lick y compañeros, teníamos que el método hipotético deductivo o de contrastación de hipótesis no plantea un principio un problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados de la propia contrastación. La segunda conclusión, tenemos que el método hipotético deductivo suele ser utilizado para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite formulaciones lógicas. La tercera conclusión, el método tiene un carácter predominante, intuitivo, y necesita no solo para ser rechazado, sino también para imponer su validez, la contrastación de sus conclusiones. En relación al método hipotético deductivo, pues es lo que les podía comentar y les agradezco pues el tiempo. Ahora realmente es un tema corto, pero creo que sí muy preciso. Eso sería todo por mi parte, Lick. No, muy bien, Carlos. Creo que te explicaste muy bien. En síntesis, ese es el método hipotético deductivo. Muchos de ustedes, en algún momento yo estoy seguro que van a hacer sus tesis de pregrado o de posgrado y van a tener que implementar estas herramientas. O sea, van a tener que explicar por qué hacen un enfoque o por qué aplican una determinada herramienta o por qué esta herramienta trae tales y tales categorías o trae tales variables. Eso va a depender. Yo, por ejemplo, yo creo que les mandé, si no me equivoco, un informe donde yo hago dos enfoques, tanto variable cuantitativo y cualitativo. Entonces ahí ustedes pueden ver bien marcada la diferencia de cada una de las investigaciones y cómo se alinean con los objetivos. Entonces, partiendo de eso, uno tiene que hacer, o sea, vender la forma en cómo uno hace la investigación. Si uno la hace inductivamente, la hace deductivamente, parte de lo histórico, es hipotético como deductivo, como lo acaba de mencionar el compañero. Son diferentes formas. Y eso forma parte de la explicación en la defensa. O sea, usted está diciendo prácticamente qué herramientas usó, cómo las usó, de qué forma las usó, para quién las usó, en qué tiempo las usó, en qué teoría se basó para hacer esa investigación. No sé si me van comprendiendo el arbolito de ideas que van amarradas a un tema. Pero la idea es concadenar cada una de esos ítems para que al final toda su cadena de investigación tenga como un hilo conductor por el cual usted pueda plantear un problema, hacer un análisis y concluir algo. Y a raíz de esa conclusión, dependiendo del nivel de estudio que tenga, pues plantear una recomendación. Eso básicamente. Ok, sigamos. ¿Quién seguía del grupo 4? Muchas gracias. Compañero Carlos. Tengo una consulta. Antes que continúe el siguiente grupo, tenía una consulta, disculpe. Dígame. La presentación hay que subirla también al campus, ¿verdad? Junto con Sí, claro. ambos. Y solo un integrante por grupo lo puede subir. Uno nada más, yo no ocupo que lo hagan todos. Con Gracias. uno que lo hagan. Es suficiente. ¿Ok? Solamente en ese comentario que hizo la compañera Karen, si no me equivoco, es que en la portada no se olviden de poner los miembros del grupo, ¿verdad? Eso nada más, ese comentario. Sí, listo. Adelante.
Buenas noches, Lick. ¿Puede ver la pantalla? Sí, sí. Ok. Muy buenas noches, Lick, a todos los compañeros. Pues nosotros somos el grupo número 4, ¿verdad? Pues vamos a plantear lo que es, perdón, el método etnográfico y el método fenomenológico. Para caer hasta este punto, pues es importante que todos tengamos en cuenta, ¿verdad?, que la investigación en general siempre ha estado arriesgada a la humanidad, el entender, comprender todo tipo de fenómeno, todo lo que nos rodea, el por qué, el cuándo, el cómo surgen las cosas, ¿verdad? Y cómo el ser humano, pues, por propia naturaleza, siente esa necesidad de saber el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces, mediante el proceso de la investigación, ¿verdad? Nosotros, pues, podemos realizar o utilizar más bien diferentes herramientas, ya sea las encuestas, observaciones, experimentos, ¿verdad? A fin de poder llegar hasta ciertas hipótesis, ¿verdad? Y a continuación, pues, vamos a tomar o vamos a detallar, ¿verdad?, un par de métodos los cuales están muy relacionados con lo que son, más que todo, los fenómenos relacionados directamente con las personas, los ambientes, los contextos, culturas, ¿verdad?, en general. Entonces, mi compañero les va a detallar a continuación el método etnográfico. Buenas noches, licenciado, compañeros. Les voy a hablar sobre el método etnográfico. Como le decía a mi compañero, que este método se refiere más a las personas, y el método etnográfico, que es uno de ellos, que se dedica al estudio de grupos étnicos. Es decir, que analizar la forma de vida o cómo reza el grupo de las personas mediante la observación. Puede ser como también por la entrevista. Este método se basa más en la observación. Dice que la etnografía surgió como concepto de la antropología para comprender la organización y construcción de significado de diferentes grupos sociales. Es por ello que la etnografía requiere que el investigador se sumerja de lleno en la cultura para ir comprendiendo más los grupos étnicos, las culturas, sus costumbres, a que ellos se dedican a la agricultura y todo. Siguiente, compañero. Aquí les damos algunos ejemplos de la etnografía, como es convivir, como les explicaba, cómo es la convivencia de cada grupo. Igual a estudiar de qué es lo que vamos a estudiar, lo vamos a plantear, cómo se desenvuelven ellos, y más que todo en la observación, para ver en sí a lo que ellos se dedican y todo eso. Lo siguiente. Le dejo con mi compañero que él va a dictar eso. Buenas noches, Lick. Yo le voy a exponer un poco acerca del método fenomenológico. Una pequeña descripción del método es que no parte de una teoría, sino del mundo conocido y hay un análisis descriptivo de las experiencias compartidas. Siguiente. El enfoque fenomenológico hace un análisis descriptivo de las experiencias. Es decir, que se basa en lo que son los fenómenos observables. No se preocupa tanto por la teoría, sino por la realidad que se vive. Este enfoque es efectivo cuando se trata de comprender lo que son fenómenos y actividades sociales. Otra de las virtudes que tiene este método fenomenológico es que gracias a ella podemos comprender ramas como la psicología y las ciencias políticas. Una de las cosas que intenta este método de eliminar son los factores causales a través de lo que es reducción fenomenológica. Ok, solo un stop ahí. ¿Recuerdan Okay. los tres grandes enfoques, compañeros? Que les dije, menciónenmelos. ¿Cuáles son los tres grandes enfoques? ¿Se acuerdan? Positivista, fenomenológico y pragmático. Es correcto. ¿El fenomenológico a qué está basado? ¿Sí me acuerdan?
Está centrado en lo que es el cualitativo. Ajá, el positivista. Positivista cuantitativo y pragmático mixto. Es correcto. Ajá, vamos bien, vamos bien. Van en misa, me gusta. Ok, sigamos. Listo, para finalizar lo que es este método, tengo algunos ejemplos ahí. Uno de ellos podría ser el tema de cuál es la experiencia de un niño que es parte de una minoría en un sistema escolar entre la edad de primero a tercer curso. Otro ejemplo es cuál es la calidad de vida de las personas enfermas terminales con enfermedades de cáncer y VIH. El tercero, ¿cuál es la experiencia de una persona que trabaja para el Estado en el área de finanzas? Y el último, ¿qué tipo de acoso se recibe en la secundaria siendo una persona de escasos recursos? Listo, ahora los dejo con mi compañero David Lobo. Bueno, pues para concluir, con respecto a ambos métodos, es que podemos llegar a un punto de convergencia, es que tanto el método etnográfico como el fenomenológico tienen un enfoque cualitativo. ¿Qué quiere decir? Pues que se basa más que todo en la observación de la experiencia, más allá de comprobar teorías o comprobar números, ¿verdad? Estadísticos. En segundo lugar, la etnografía, por ejemplo, es una forma de capturar la cultura en términos generales. En cambio, la fenomenología estudia el significado de la experiencia, con la experiencia en esencia. Es decir, bueno, al ser la etnografía enfocada a estudiar un cierto grupo de personas, ¿verdad? Entonces podemos ver en general, o sea, a simple vista, cómo las personas conviven, actúan, se comportan, ¿verdad? En cambio, cuando nos movemos a la fenomenología, nosotros podemos ser parte de la investigación. Es como lo estudiamos en las características del método cualitativo, que el investigador también puede ser parte de la investigación, ¿verdad? Puede ser parte de las personas que se estudian. Es decir, de repente yo me puedo introducir también dentro de la investigación y dar mi punto de vista del fenómeno. De repente, ¿verdad? Entonces, si de repente nos enfocamos en estudiar el comportamiento o la forma de vida de una etnia desconocida para mi persona, de repente en un plano general, o la teoría que hasta hoy se tiene de X grupo étnico, de repente nos pueden decir en general el contexto, sus costumbres, pero es en realidad cuando yo me involucro, convivo con ellos, es cuando yo comienzo a comprender, ¿verdad? A partir de mi propia experiencia, puedo descubrir las diferentes formas, diferentes maneras de interpretar el fenómeno o la manera en cómo ellos conviven, ¿verdad? Y en tercer lugar, la etnografía hace preguntas descriptivas sobre los valores, creencias, prácticas de grupo cultural, mientras que la fenomenología, estas preguntas implicarán significados íntimos en un esfuerzo por descubrir la naturaleza de la experiencia, ¿verdad? Siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, la etnografía enfocada básicamente en las cuestiones de los valores, creencias, prácticas, formas de vida, y la fenomenología es básicamente la experiencia de las personas en primer plano, ¿verdad? Acerca del fenómeno en investigación, ¿verdad? Y para traerlo en contexto, de repente, a lo que estamos viviendo el día de hoy, pongamos la crisis que estamos viendo económica, ¿verdad? En cuanto a los altos precios de repente de los productos, ¿verdad? Cómo este fenómeno le afecta a cada uno de los hondureños. Si nosotros nos vamos al método etnográfico, podemos de repente percibir en general, ¿verdad? Cómo nosotros actuamos o convivimos con este problema. Sin embargo, en el método fenomenológico, cada hondureño en sí va a expresar su experiencia o cómo percibe este problema de manera individual. Bueno, entonces, eso sería todo por el momento, Lick. ¿Alguna consulta? No sé si alguien tiene consultas, ¿no? Por mi parte, yo lo veo muy, muy bien explicado.
Me gustó estas presentaciones, me las imaginaba así. Cabal, salieron bien. Y ¿no? Adelante entonces con el grupo 5, 6 y 7 y 8 para mañana. Y prepárense para el día miércoles, aquí en el aula. Eso sería nada más. Licenciado, Saludos. solo una pregunta. ¿Estos temas vienen en examen? Bueno, la idea de compañero es abordarlo. O sea, tal vez en el examen. O sea, por ejemplo, ¿qué herramientas se usan? Ya les he mencionado. ¿Cuáles son las herramientas? Las hemos discutido varias veces. ¿Herramientas? ¿Qué herramientas usamos? Entrevista, cuestionario. Ajá, es correcto. ¿Qué es cual y qué es cuanti? ¿Qué es mixto? Ya hemos hablado de eso. Por ejemplo, ¿cómo hacer citas? ¿Lo hemos hablado o no lo hemos hablado? ¿Ok? Eso es una... Sí, ¿Cómo se hace, cómo licenciado. se No, hacen las citas? solo para hacer referencia también, a ver, como apoyo, a ver si los comparten al grupo las diapositivas. Es correcto. Y recuerden que bien. el día del examen del miércoles, yo calculo más o menos que se tardan media hora más o menos en hacerlo. O sea, yo no pienso poner un testamento ahí y que estén 2 horas. Recuerden que ya es unas 8 de la noche. No pienso sacarlos tarde de acá. Pero desgraciadamente me veo obligado a ponerlos a tenerlos aquí presencial porque esas son las instrucciones que giró el departamento. Pero yo tengo que acatar esas órdenes y ni modo, pues hay que hacerlo presencial. Pero no pienso que dure más de media hora. ¿Ok? Pero si alguien se tarda más, yo tampoco no me quedo acá. Respeto eso. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Nos miramos mañana. Saludos y pasen buenas noches. Gracias, licenciado. Dígame. Buenas noches. Dígame. No sé si me puede regalar su número personal. ¿Por qué no me escribe al correo? No sé qué tiene que decirme. Nada más es por la cuestión de mi grupo, licenciado, no están trabajando. Escribime a mi correo, por favor, ¿verdad? Y planteame bien ese caso. Ok, el correo está en la plataforma, si no me equivoco. Sí, yo siempre contesto los correos. Y de hacer ajustes, Arnulfo, no te preocupes, yo haré los ajustes, pero después del primer examen. Listo, gracias. Vaya pues, pasen buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lec. Buenas noches. Buenas noches, Nick.